Los bloqueos, marchas y megamanifestaciones en la capital del país generan pérdidas económicas de hasta 319 millones de pesos en promedio, cuando su duración es de entre 2 y 3 horas. Y se pierde más de medio millón de pesos cuando duran entre 4 y 5 horas. Así lo estimó la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. Además de la pérdida económica, las afectaciones son también viales, de tiempo en los traslados diarios de los ciudadanos e incluso emocionales, pues llegan a generar mayor estrés en los capitalinos. Es por esto que el derecho a protestar no debería estar en conflicto con los derechos de terceros. Sin embargo, en los últimos meses, los bloqueos y manifestaciones han generado caos en la ciudad, que hasta el momento autoridades capitalinas han resuelto de manera pacífica, evitando agresiones y proporcionando mesas de diálogo para solucionar las demandas. Y es que el artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que no se considera ilegal ni podrá ser disuelta una asamblea o reunión pacífica que tenga por objeto presentar una protesta por algún acto o una autoridad, si no se expresan injurias contra esta ni se hiciere uso de violencia o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee. Cintia Carranza, 21 Noticias.